L'edor, tu vedi ben come io innalzo la mia matera, e però con più arte non te marvigliar s'io la rincalzo. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura y comentario de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con la lectura del canto número 9 del Purgatorio. Como los otros cantos novenos, tanto del infierno como del paraíso, es un canto liminar, de umbrales, digamos. En el canto noveno del infierno había atravesado las puertas de Dite, la ciudad infernal. En este caso atravesará también las puertas del purgatorio mismo, dejando atrás el antepurgatorio. Y en el canto noveno del cielo, del paraíso, como no hay fronteras, ya no hay límites, sí traspasa el último cielo hasta donde alcanza la sombra de la tierra, es decir, antes de llegar al cielo del sol. Por eso también ahí está marcando el canto noveno un dejar atrás, una fase preparatoria y introducirse más profundamente en la realidad de esa cántica. Comienza con una de sus clásicas referencias a la posición de los astros, el escenario cósmico en el que se produce el mismo viaje de Dante. En este caso refiere la llegada de la aurora, llamada aquí la concubina del viejo Titón. Para los que no recuerden el mito, la diosa de la aurora se había enamorado de este personaje mortal, de Titón, y había pedido a los dioses que lo hagan inmortal, pero se había olvidado de pedir que lo hagan también eternamente joven. Por lo tanto él fue envejeciendo, aunque no moría, por eso lo llama el viejo Titón. La concubina del viejo Titón alboreaba ya en el balcón de oriente, fuera de los brazos de su dulce amigo. El balcón del oriente sería el horizonte al este. Su frente resplandecía de joyas colocadas en forma que figuraban el frío animal que golpea a la gente con la cola. Es decir, estas joyas evidentemente son las estrellas, la constelación de Escorpio en particular, el que golpea, el frío animal que golpea a la gente con la cola. Dice que esta constelación está sobre la frente de la aurora, es decir, ahí donde termina el área luminosa de la aurora, un poco más arriba del cielo. Y esto ocurre al oriente, es decir, está amaneciendo en el otro hemisferio, al oriente, porque después dice, y la noche de los pasos con que asciende había dado 2 en el lugar en que estábamos, y el tercero ya inclinaba hacia abajo las alas, es decir, en el purgatorio ya está avanzando la noche, ha dado 2 pasos, es decir, 2 horas, y la tercera ya está declinando, está terminando la tercera hora de la noche, es decir, que son un poco antes de las 9 de la noche. La tercera hora ya inclinaba hacia abajo las alas, la representa como una divinidad alada, que está ya buscando reposo. Cuando yo, que llevaba conmigo la herencia de Adán, fui vencido por el sueño, y me acosté sobre la hierba, allí donde los 5 estábamos sentados. Recordemos que Dante está acompañado por Virgilio, por el poeta Sordello, por Nino y por Conrado. Yo llevaba conmigo la herencia de Adán, es decir, la realidad corporal. Dante se duerme así y se despierta alrededor de las 6 de la mañana, cuando ya está amaneciendo. En la hora en que empieza su triste canción La golondrina, cerca del amanecer, tal vez en memoria de sus primeros ayes, y en la que nuestra mente, más libre de la carne y menos presa del pensamiento, es casi adivina en sus visiones. En la hora en que empieza a cantar su triste canción La golondrina, en memoria de sus primeros ayes. Es también una referencia mitológica, porque las hermanas Procne y Filomena habían sido transformadas en el ruiseñor y en la golondrina como castigo por sus crímenes, y especialmente la golondrina parece cantar tristemente o llorar
aquellos pecados. Se introduce así el tema de la contrición de los pecados, el arrepentimiento, que es uno de los temas de este canto. En ese momento el alma está más libre de la carne, peregrina più de la carne, peregrina en el sentido de lejana de la carne, emenda pensier presa y menos apresada por los pensamientos. Por eso Dante supone que las visiones que tiene en ese momento el alma, los sueños, son proféticos o, como vamos a ver en este caso, revelan una realidad divina. En el libro del Convivio, Dante va a decir que tenemos una experiencia continua de nuestra inmortalidad en las adivinaciones de nuestros sueños. Entonces, en ese momento, en esa hora, me pareció en sueños ver suspendida en el cielo un águila con plumas de oro, con las alas abiertas y preparadas a descender. Y me pareció que estaba allí donde abandonó a los suyos Ganímides, cuando le arrebataron para el supremo consistorio. Las referencias aquí son múltiples. Por un lado tenemos el águila como animal emblemático de Júpiter y por eso asociado a la justicia y finalmente al imperio mismo, a Roma. Después tenemos la referencia a Ganímides, precisamente este joven que es raptado por Zeus, enamorado de él, lo lleva hasta el cielo, donde va a ser el copero de los dioses, por eso dice, lo arrebataron para el supremo consistorio. Dante dice, me pareció que estaba allí, donde abandonó a los suyos Ganímides, es decir, en el monte Ida, en Tróade, no el monte Ida de Creta. Pensaba entre mí, tal vez este caza aquí solamente por costumbre, y tal vez desdeña ir a otros lugares a levantar la presa con sus garras. Después me pareció que en algunos giros descendía terrible como un rayo, y me arrebataba hasta la esfera del fuego. Allí parecía que ardiésemos ella y yo, y de tal modo el imaginario incendio me quemaba que hubo de interrumpirse el sueño. Y efectivamente Dante sueña que él es como un nuevo Ganímides, raptado hacia el consistorio del cielo, ya no por un Dios enamorado de sus rizos, sino por un Dios que quiere salvarlo, llevarlo a su mesa celestial. El águila lo llevó hasta la esfera del fuego. En la astronomía antigua se pensaba que antes de llegar a la luna había una esfera ígnea que rodeaba la atmósfera del aire. Y allí arden el águila y Dante. Está hablando simbólicamente de este viaje en el cual la gracia de Dios lo va a arrebatar, no solamente hasta traspasar esa esfera de fuego que rodea la atmósfera, sino hasta el cielo empíreo mismo, es decir, el cielo del fuego divino, de la luz celestial. Hay ciertamente algunas notas de violencia en este arrebato del águila, de temor por parte de Dante, que son formas antiquísimas y eminentes de expresar la realidad de lo sagrado. Dios no es un personaje bonachón que nos mima, sino un personaje terrible, como un águila, como un león, como una bestia salvaje que no podemos domesticar, no podemos hacer nuestra. Es al revés, nosotros somos suyos. Es imposible también, leyendo este pasaje, olvidar el texto del Deuteronomio 32, versículo 10 y 11. Lo encontró en una tierra desierta, en la soledad rugiente de la estepa, lo rodeó y lo cuidó, lo protegió como a la pupila de sus ojos. Como el águila que impulsa su nidada revoloteando sobre sus pichones, así extendió sus alas, lo tomó y lo llevó sobre sus plumas. El Señor solo lo condujo, no había a su lado ningún dios extranjero. Lo puso por encima de las alturas del país, para que se alimentara de los frutos de los campos, lo alimentó con miel de los peñascos, con aceite de la roca dura, es decir, con los dones sagrados, con los bienes celestiales. Algún comentarista de Dante menciona también
un pasaje de la Eneida a tener en cuenta, que es cuando un águila se lanza sobre una bandada de cisnes, una turba alada, y arrebata a uno de estos cisnes como presa. La expresión turba alada en el poema de Virgilio dice Agmina Alighieri. Recordemos que Alighieri, Dante pensaba que su apellido provenía precisamente de allí, de los alados, por lo cual podría haber encontrado inspiración también en aquel pasaje. En el momento climático del sueño, Dante se despierta, ahí cuando estaba ardiendo el águila y él, y de nuevo introduce una referencia mitológica para decir de qué manera se espantó no sabiendo dónde estaba. No de otro modo Aquiles se sobresaltó, volviendo los abiertos ojos a todas partes y no sabiendo dónde estaba, cuando su madre se lo quitó a Quirón y lo transportó a Esquiros, dormido en sus brazos, allí donde después lo sacaron los griegos. Se refiere al mito según el cual la diosa, la madre de Aquiles, lo había sacado de la custodia del centauro Quirón, que lo estaba educando, y lo llevó en brazos dormido a la corte del rey Licomedes, en Esquiro, y lo escondió entre las hijas del rey para que lo criaran como una doncella y escapar así a la leva de guerreros que iban a ser después los griegos. Pero de allí lo sacaron los griegos, dice, es decir, Ulises y Diomedes, este par que encontramos condenados en el infierno, supieron reconocer al joven Aquiles entre las doncellas por medio de algunas pruebas a las que lo sometieron, tal como se relata en varias narraciones típicamente folclóricas sobre el ingenio de estos personajes y que podemos encontrar, por ejemplo, parodiada en la obra de Mark Twain, Las aventuras de Huckleberry Finn, donde se reproduce una de estas pruebas, precisamente a la que Ulises y Diomedes sometieron a Aquiles. En todo caso, Dante quiere referirse al desconcierto y al temor que le asalta al no saber dónde estaba, porque se durmió en un sitio y ahora se encuentra despertándose en otro totalmente distinto. Por eso dice, así me sobresalté yo, tan pronto como el sueño huyó de mi faz, y me puse pálido como el hombre que de espanto se queda frío. A mi lado estaba solo mi protector. El sol estaba en lo alto ya hacía más de 2 horas, y yo tenía el rostro vuelto hacia el mar. No tengas miedo, dijo mi señor, sosiégate, que hemos llegado a buen sitio. No debilites, sino afirma tu entereza. Ya estás junto al purgatorio. Mira la muralla que lo circunda y mira la entrada, allí donde se ve una brecha. Es decir, que de pronto durante el sueño, Dante no sabe cómo, ha sido transportado desde el Valle de los Príncipes, donde estaba, hasta casi las puertas mismas del purgatorio, un lugar rodeado por esta especie de muralla escarpada, donde alcanzan a divisar una brecha en la cual hay una puerta, un pórtico. Y Virgilio le sigue diciendo, antes, en el crepúsculo que precede al día, cuando tu alma dormía dentro de tu cuerpo allá abajo, sobre las flores de que está adornado aquel lugar, llegó una mujer y dijo, yo soy Lucía, déjame llevar a este que duerme y le aligeraré el camino. Se quedó allí Sordelo y las demás gentiles sombras. Ella te tomó y cuando fue día claro, vino hacia arriba y yo seguí sus huellas. Te dejó aquí, pero primeramente me mostró con sus bellos ojos aquella entrada abierta y después ella y tu sueño se fueron a una. Desaparecieron al mismo tiempo. Es Santa Lucía, la Virgen de Siracusa, patrona de la vista, patrona especialmente de Dante. En algunas de sus obras Dante nos dice que ha sufrido especialmente de la vista. Evidentemente aquí simboliza esta intercesión de los santos y especialmente la gracia divina que ilumina el alma, que la ayuda en su ascenso, precisamente cuando duerme, es decir, cuando parece que hay menos actividad en el hombre, menos esfuerzo de su voluntad, un pleno abandono en la voluntad de Dios,
Podemos pensar que el sueño precisamente significa eso, un entregarse en unas manos providentes que sabrán llevar nuestra vida incluso mejor que nosotros mismos. Y en ese sueño, en ese abandono, podríamos decir así, Dante avanza más que todo cuanto pudo caminar por sí mismo. Era Lucía, el águila, representada por el sueño de Dante. Lucía que va a aparecer 3 veces en lugares centrales en cada una de las cántigas. Recordemos a Lucía intermediando entre María y Beatriz en el canto segundo del infierno, en este caso para llevar a Dante a las puertas mismas del purgatorio, y finalmente en el paraíso cuando Dante se acerque a ver el rostro de Dios. En definitiva, Dante nos está expresando alegóricamente esta realidad espiritual, que en los momentos más difíciles de nuestra vida es Dios, es su gracia la que nos eleva, la que nos lleva adelante, la que nos sostiene. Por eso, pasado este primer temor de Dante, el temor más profundo a no saber dónde está, a estar solo, es disipado por la misma presencia de Virgilio y por el relato que Virgilio le hace de la compañía silenciosa y secreta de Lucía. Al modo del hombre que aclara sus dudas y cambia en confianza su miedo cuando se le descubre la verdad, así cambié yo, y como sin preocupación me vio mi guía, empezó a subir por la roca y yo seguí tras él hacia lo alto. Se le ha descubierto la verdad, pero la verdad no es una realidad abstracta que capta simplemente la inteligencia, sino una presencia, esta presencia amiga, compañera de Santa Lucía en este caso, es decir, de los santos que interceden por nosotros, de nuestros amigos y en definitiva de Dios mismo. Los medievales hacían un juego de palabras con la pregunta latina quid est veritas, que traduce la expresión que encontramos en Poncio Pilato en el Evangelio según San Juan, cuando le hace esta pregunta a Jesús, ¿qué es la verdad? Y no espera ninguna respuesta. Los medievales decían que alternando las letras de la misma pregunta, de quid est veritas, se forma otra frase que es est vir quiad est, es el hombre que está aquí, presente. La verdad, es decir, es Cristo mismo presente, es su presencia la verdad que nos libera. Una presencia que se ha realizado justamente por la encarnación, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Esta es la verdad que, como dice Dante, cambió en confianza mi miedo. Así cambié yo. Lo que nos cambia evidentemente es no unas ideas, sino una presencia, el reconocer que alguien nos ama. Ahí se produce el verdadero cambio. Y por eso tiene fuerzas para seguir el paso de Virgilio. Lector, bien ves cómo doy realce a mi asunto. No te sorprenda, pues, si trato de sostenerlo cada vez con mejor arte. Dante nos llama la atención sobre la materia que trata, diciendo, estoy hablando de cosas cada vez más profundas, más elevadas, estoy hablando de la redención del ser humano, de la restauración de la naturaleza humana, y por eso trataré de hacer cada vez una mejor poesía. Nos aproximamos y llegados al sitio en que antes me había parecido ver una abertura, solo como una brecha que divide un muro, vi una puerta y 3 escalones debajo para subir a ella, de colores diversos, y un portero que aún no había dicho palabra. Y como yo abriese cada vez más los ojos, lo vi sentado sobre el escalón de arriba y con rostro tal que era imposible mirarlo. Tenía en la mano una espada desnuda que reflejaba sus rayos de tal manera sobre nosotros que en vano trataba de dirigir a ella la vista. La referencia a este rostro brillante nos hace pensar en la descripción de los ángeles en la Sagrada Escritura, y la espada desnuda en la mano es un símbolo
típicamente medieval de la justicia, que discierne entre el bien, el mal, entre lo justo y lo injusto, y que también sabe castigar. En la Sagrada Escritura también la palabra de Dios aparece figurada bajo la imagen de una espada que precisamente discierne en lo más profundo del corazón humano. «Decidme desde ahí, ¿qué queréis?», comenzó diciendo. «¿Dónde está vuestra escolta? Cuidad de que el haber llegado aquí no os cause perjuicio». Como siempre que se encuentran con algún portero, con algún guardián, son recibidos con una palabra de advertencia. «Una mujer celestial enterada de estas cosas», le respondió mi maestro, «hace poco nos ha dicho, id allí, que aquella es la puerta». Recordemos que esto Santa Lucía lo ha dicho solo con la mirada. «Y ella ha guiado bien vuestros pasos», replicó el cortés portero. «Adelantaos y subid nuestras gradas». Al revés de lo que ha pasado con Caronte o con el mismo Catón, este personaje los recibe con gentileza, con amabilidad, incluso los anima a avanzar. En la descripción de los 3 escalones vamos a poder reconocer la naturaleza de esta alegoría. Se trata de la puerta de la confesión, este sacramento de la penitencia, o mejor también llamado de la reconciliación, que Jesús entregó a los apóstoles diciéndoles: reciban el Espíritu Santo, los pecados serán perdonados a los que ustedes se los perdonen y serán retenidos a los que ustedes se los retengan. Es decir, confió al sacerdocio la potestad de hacer presente ese perdón único que Jesús nos ganó en la cruz para todos y actualizarlo cada vez que una persona se arrepiente. Escuchemos ahora la descripción que hace de los 3 escalones. «Allá fuimos, y el primer escalón era de mármol blanco, tan pulido y terso que me miré en él tal como soy». Es decir, es como un espejo. Podemos pensar en el examen de conciencia que tiene que preceder a la confesión. Vernos tal como somos, ver nuestro propio rostro con nuestros pecados, con nuestros vicios, con nuestros defectos. Era el segundo más oscuro que el azul turquí, de una piedra áspera y seca, agrietada a lo largo y a través. Esta piedra oscurísima y agrietada evidentemente expresa el corazón contrito, ¿no? El corazón de piedra que se ha agrietado por el arrepentimiento, se ha roto, se ha dejado quebrantar por la propia conciencia. Y finalmente, el tercero, que descansa sobre los demás, me pareció de pórfido tan rojo como la sangre que brota de las venas. Evidentemente una referencia, en primer lugar, a la sangre misma de Cristo, que es la que nos perdona los pecados, a su sacrificio de amor, que está expresado en esa sangre, a la donación de sí mismo, que nos invita a su vez a nosotros mismos a entregarnos, a unirnos a esa donación, a ese movimiento del amor. Otros comentaristas tratan de asimilar los 3 escalones a la contrición del corazón primero, a la confesión oral después, y finalmente a la satisfacción, es decir, a las obras con que acompañamos y de alguna manera autenticamos el arrepentimiento. Si estamos realmente arrepentidos, haremos obras en sentido contrario, diríamos, al pecado. Trataremos de vivir en la virtud. Pero no pareciera que los colores y la descripción de las distintas piedras se compaginen también con esta interpretación. Sobre este último escalón, tenía colocadas ambas plantas el ángel de Dios sentado en el umbral, que me pareció de diamante. No queda claro si lo que le parece de diamante es el ángel o la silla en la que está sentado. En todo caso, el diamante representaría la pureza que se ha alcanzado por la confesión. Por los 3 escalones me condujo la buena voluntad de mi guía diciendo: pide humildemente que la cerradura se abra. Devoto me arrojé a los santos pies, pedí por misericordia que me abriese, pero antes me di 3 golpes en el pecho.
Son todos los signos del arrepentimiento, la persona que acude a la confesión, que se arrodilla, pide misericordia, se golpea 3 veces en el pecho, según una oración tradicional cristiana, que pide perdón por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. En fin, todos signos que hablan de la humildad con la que el penitente acude a pedir una gracia, no a demandar ningún derecho. 7 veces me escribió en la frente la letra P con la punta de la espada, y dijo: procura lavar estas marcas cuando estés dentro. Estas 7 letras se le van a ir borrando cada vez que pase Dante de un estadio del purgatorio al siguiente. Un ángel va a pasarle con su bala por la frente y va a ir borrando, lavando, dice acá, ¿no? Significa que tiene que ir purificándose. Estas 7 P pueden significar los pecados, es la P de la palabra pecado, los 7 pecados capitales, que son los que se van a ir purificando en cada cornisa del purgatorio, pero también puede ser la inicial de la palabra penitencia, que es evidentemente la tarea que ahora tiene que acometer Dante. Los pecados ya han sido perdonados, pero han quedado en nosotros las concupiscencias, es decir, las debilidades, las tendencias al mal, esa especie de comodidad que nos aleja de la virtud, esa deformación de los malos hábitos, de los vicios, que queda en el alma como una segunda naturaleza y que hay que volver a ordenar, a purificar. Ese es el camino que tiene el penitente una vez que ha pasado por la puerta de la confesión. Ya se le han perdonado los pecados, pero el proceso de restaurar completamente el alma continúa toda la vida, e incluso, como lo cree nuestra fe católica, se nos puede dar la oportunidad, después de la muerte, de terminar esta purificación en el purgatorio mismo. La ceniza o la tierra seca eran del color de su vestido, y de debajo de él sacó 2 llaves, una de oro y otra de plata. Y primero con la blanca y después con la amarilla abrió la puerta, de lo que recibí gran alegría. Así como los ángeles que habíamos visto antes tenían túnicas verdes, que representaban la esperanza, este tiene una túnica gris, el color de la ceniza o de la tierra seca, es decir, un clásico símbolo de la penitencia, del arrepentimiento, de la humildad. Este era el color original de los hábitos franciscanos. Recordemos que Dante era terciario de la orden franciscana y expresa precisamente estos 2 elementos, ¿no? La ceniza, típico de la liturgia penitencial. Recordemos, por ejemplo, el rito del miércoles de ceniza. Y por otro lado, la tierra seca, literalmente dice o terra que seca si cavi, es decir, la tierra seca que surge cuando hacemos un pozo, nos hace pensar en la sepultura. Según el texto del Génesis, recuerda que eres polvo y en polvo te convertirás. La tierra seca viene a significar este memento, este recuerdo que el ser humano hace de su propia mortalidad, de su finitud, y por lo tanto a moderar la soberbia y a entrar en el camino de la humildad. Ha sacado 2 llaves, una de oro y una de plata, como se representan tradicionalmente las llaves simbólicas entregadas a San Pedro, que aquí, siguiendo una exégesis típicamente medieval, van a representar, por un lado, la gracia divina de la absolución, la llave de oro, y por otro lado, la ciencia sacerdotal, es decir, el conocimiento humano que el sacerdote puede tener y que es necesario también para realizar el sacramento. Con su conocimiento humano, el sacerdote sabrá tantear como médico de las almas esos corazones para ver si están realmente arrepentidos o si puede moverlos a un verdadero arrepentimiento, si puede aconsejarlos, guiarlos, y por otro lado, con la llave de oro, es decir, esa gracia que supera totalmente las capacidades mismas humanas, en nombre de Cristo mismo, el sacerdote da la absolución de los pecados. Por eso dice Dante que usando estas 2 llaves abrió la puerta y él se llenó de alegría.
Cuando una de estas llaves falla y no gira bien por la cerradura, nos dijo, esta puerta no se abre. La una es más preciosa, pero la otra requiere el empleo de más ingenio y arte antes de que abra, porque es la que impulsa el resorte. Es decir, la llave de plata, que vale menos, sin embargo es la que moviliza el arrepentimiento, la que permite saber si realmente se puede absolver ese alma en ese momento. Y sigue diciendo el ángel, de Pedro las recibí, y me dijo que me equivocase antes por abrir la puerta que por mantenerla cerrada, con tal de que los pecadores se postrasen a mis pies. Es decir, hay que obrar siempre primero con misericordia. Si hay alguna duda de si hay que absolver o no, dice el ángel, hay que absolver. Hay que equivocarse antes por abrir la puerta que por dejarla cerrada. Es preferible absolver a alguien que quizá no está del todo arrepentido que a negarle la absolución a alguien que honestamente lo merece. Por eso es un texto precioso para que meditemos especialmente los sacerdotes. Por un lado nos habla de que son necesarias las dos llaves, tanto la sabiduría del sacerdote como la gracia de Dios. Si no están las dos, no se abre la puerta. Y finalmente este consejo, esta invitación a una inmensa misericordia. Con tal que las personas, dice que el pecador se postra a mis pies, debo darles la absolución, dice el ángel. Es decir, si la persona se ha acercado a la confesión con espíritu de humildad, ya basta eso. Con eso poquito Dios puede hacer mucho, incluso si no tiene un arrepentimiento perfecto, como puede pasar en las personas que se arrepienten por temor al infierno, a la condenación, o por deseo de los bienes del cielo, ese arrepentimiento que llamamos atrición. Y si esas personas todavía no han alcanzado la contrición perfecta, es decir, arrepentirse por amor puro a Dios, incluso con eso, con la atrición, Dios puede hacer cosas grandes. Dios puede ir purificando ese alma y llevándola a la salvación. Después empujó las hojas de la puerta sagrada diciendo, entrad, pero os prevengo de que vuelve afuera quien mira hacia atrás. Nos recuerda que podemos perder la gracia de la confesión, volviendo a pecar, obviamente, y volvemos a salir afuera. Tendremos que volver a entrar por esa misma puerta. El que vuelve hacia atrás es una expresión típicamente bíblica, ¿no? La encontramos en el libro de Génesis, cuando la mujer de Lot vuelve su mirada a aquellas ciudades pecadoras que ellos estaban abandonando, o cuando Jesús dice que el discípulo del reino de los cielos, una vez que ha puesto su mano en el arado, no puede volver atrás. La expresión aquella puerta sagrada, quella regge sacra, nos hace pensar en la puerta de una gran catedral, la puerta principal de una catedral, que es lo que significa exactamente el término. Y cuando giraron en sus goznes los espigones de aquella sagrada puerta, que son de metal fuerte y sonoro, no rechinó así ni mostró mayor resistencia Tarpeya cuando le fue quitado el buen metelo, dejándola arruinada. Rechinaron estas puertas, y no fue mayor el rechinar de las puertas del tesoro del templo de Saturno, ubicado en la roca Tarpeya, cuando Julio César, después de cruzar el Rubicón, fue para saquear los tesoros del Estado, que estaban custodiados allí y que hacía siglos que no se usaban, para pagar su campaña contra Pompeyo y contra Catón. El buen Metelo es el único republicano que se interpuso y lo mataron para poder abrir las puertas. Dice la tradición, la leyenda, que la roca Tarpeya misma resonó con un quejido terrible cuando se abrieron esas puertas. Y ahora aquí, en contraste, las puertas rechinan mucho más. Aquello había sido la historia de uno de los mayores expolios de la historia de Roma, en sus horas más oscuras, donde comienza la guerra civil, es decir, una tragedia. Pero aquí estamos en la comedia, donde ya no es César robando los tesoros de Roma, sino Dios mismo abriéndole las puertas de sus tesoros a Dante, a cada uno de nosotros,
para restaurar la paz definitivamente entre el cielo y la tierra. Me volví atento al primer rumor y Te Deum laudamus me pareció oír en voces llenas de dulces acordes. Y como si estuviese entrando realmente en una liturgia, escucha a Dante venir desde más allá de las puertas del purgatorio el himno Te Deum, un himno clásico de acción de gracias que según algunos están cantando algunos ángeles detrás de la puerta, pero más probablemente todas las almas del purgatorio, cada vez que alguien está entrando, empiezan a dar gracias. Como vamos a ver, son muchísimas las voces, tal como las describe Dante, en una especie de polifonía, que hacen que el sonido le llegue alternativamente, a veces más comprensible, a veces menos comprensible. En tiempo de Dante se pensaba que este himno lo había compuesto San Ambrosio para el bautismo de San Agustín. Por eso puede estar también puesto aquí para representar este renacimiento espiritual del alma que ha sido purificada por el perdón. Tal efecto me hizo lo que oía, como el que suele producir escuchar el canto con órgano, y solo de vez en vez se oyen las palabras. Y con esta gran imagen de la liturgia cierra el canto número 9. Algunos piensan que esta expresión canto con órgano se refiere al instrumento musical, que ya existía en tiempo de Dante, obviamente, pero también puede ser la referencia al órganon, este estilo que es la primera forma de llamar a la polifonía, cuando se sale del canto más monódico del gregoriano clásico y empieza a aparecer el órganon, es decir, la polifonía. Por eso no se referiría tanto a que hubiese algún instrumento musical en el purgatorio, sino que las voces cantaban en distintas melodías y armonías, por lo tanto, solo de vez en cuando se oyen las palabras o se comprenden las palabras. En el canto siguiente nos enteraremos de la razón por la cual han chirriado tanto estas puertas del purgatorio. En fin, como hemos visto, este canto es eminentemente alegórico, simbólico, todo en él nos habla del proceso de conversión, así como al principio del purgatorio, Catón dio pie a una reflexión sobre el bautismo. Aquí se nos muestra la segunda tabla de salvación, como se llamaba en la antigüedad, es decir, el sacramento de la confesión. El bautismo nos ha liberado del pecado original y de los pecados personales, si el bautismo ocurre en un adulto, y ahora la confesión que nos va purificando a lo largo de toda la vida en este progresivo camino penitencial. Todo hablaba de esto, pensemos las figuras alegóricas utilizadas, la aurora que nos habla del despertar espiritual, la golondrina que nos hablaba del arrepentimiento, Ganímedes raptado que nos hablaba del auxilio de la gracia divina, el pedido de misericordia de Dante a los pies del ángel, que repite aquel grito del canto primero, miserere di me, con el que Dante personaje habla por primera vez, y finalmente la apertura de estas puertas, que no son las puertas de Tarpeya, de aquel tesoro romano, sino del inmenso tesoro de la gracia de Dios contenida ya aquí en la misma liturgia del tiempo presente y en la comunión con el mundo espiritual. En los siguientes cantos, Dante nos irá mostrando qué ejercicios espirituales tenemos que hacer, cuáles son las virtudes que tenemos que cultivar para sanar el corazón, para eliminar estos restos de los pecados capitales, estas heridas en nuestro corazón, de manera que podamos recuperar la verdadera libertad, recuperar nuestra verdad más profunda y de esa manera poder amar realmente al prójimo y encontrarnos definitivamente con el amor de Dios. Nos vemos la próxima. Que Dios los bendiga.